continuación o cualquier cosita? Ahí está. Ok, va. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Guillermo Pacheco. Soy uno de los psicólogos de CRI de San Pedro Cholula. Yo soy psicólogo clínico por parte de la Universidad de las Américas Puebla. No sé si haga falta mencionar como algunas, como aparte de la licenciatura, tengo diplomado por parte de la UPAEP, en habilidades y técnicas de la psicoterapia. Estoy actualmente en 3 diplomados diferentes relacionados con los derechos humanos y cuestiones de género, entonces también está un poquito relacionado, me parece. Aparte de ello, pues he presentado como algunos trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, la perspectiva sobre más bien es tendencias evaluativas sobre el concepto de malinchismo en México, es decir, un poquito sobre psicología social en México. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Sí. ¿Qué entiende usted por discriminación? Ok, discriminación, lo que yo entiendo es hacer notar una división, una separación entre dos cosas, cualesquiera. El ejemplo que tengo ahorita es: yo discrimino que eso es verde y yo discrimino que eso es amarillo, simplemente por el hecho de que donde termine el amarillo es verde. Es decir, la división entre dos cosas. Ok, va, gracias. ¿Piensa que hombres y mujeres son iguales y por qué? Ok, este es un tema complicado. Creo que se divide en varias situaciones. Biológicamente no somos iguales. Las mujeres tienen un aparato reproductor, los hombres tienen otro. Las mujeres generan menos testosterona, los hombres generan más. Tenemos diferencias estructurales cerebrales, no somos iguales anatómicamente hablando. Somos parecidos, somos parte de una misma especie, pero no somos iguales. En cuanto a cuestiones ya sociales, me parece que sí, ante la sociedad, ante la política, ante ya cuestiones que ya se van más a lo intangible, me parece que sí tendríamos que ser tomados como iguales, porque no hay ni una sola investigación, a menos que haya salido hoy, que haga notar que tenemos diferencias hasta cognitivas importantes, o de habilidades importantes que nos impidan hacer ciertas actividades. No existe. Entonces, ante sociedad, política, etcétera, creo que sí deberíamos ser considerados iguales. Ok, va, gracias. ¿Considera que la discriminación es una conducta grave hoy en día y por qué? Bueno, me parece que la discriminación es una conducta grave, sea el tiempo que sea. Discriminación negativa, es decir, segregación, es decir, exclusión, es decir, en sentido peyorativo. La discriminación me parece que sí es algo muy grave. ¿Piensa que ¿ha vivido o visto algún caso de discriminación? Varios, muchos. Discriminación en cuanto a género, discriminación en cuanto a luego llegamos a atender chicos aquí, entonces literalmente discriminación en cuanto a tú tienes, no sé, tú gritas más, entonces te vas para allá, tú gritas menos, entonces te vas para allá, o sea, literalmente eso es discriminación de plano. Entonces se hace hasta la diferenciación entre los niños por eso. Discriminación económica existe mucho, sobre todo hay muchísima discriminación económica en cuanto a de hombres hacia mujeres, pero no quiere decir que no exista la discriminación viceversa. Pero sí existe muchísimo ese tipo de discriminación. ¿Qué grupo de personas usted piensa que es más discriminado y por qué? ¿Qué grupo de personas? Okay. Sí está como complicado. Creo que voy a ser completamente honesto, creo que estoy un poquito sesgado por la plática y diría que las mujeres.
pero no todas las mujeres, sino las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, es decir, sin tantos estudios, en zonas marginadas, etcétera. Creo que son los grupos que reciben como la mayor discriminación que existe. ¿Ha vivido o visto algún caso de discriminación? Sí, sí he visto. Hace no mucho vi el caso en el cual a una persona se le negó un trabajo, obviamente no menciono detalles, por supuesto, pero a una persona a la que se le negó un trabajo, una mujer a la que se le negó un trabajo, simplemente por el hecho de que la persona es epiléptica, entonces como no quieren pues, darse el lujo de que le toque una crisis en medio del trabajo, pues entonces se negaron a contratarla. ¿Cómo ayuda usted a las personas que sufren de discriminación? Ok, lo primero que se hace es hacer conciencia de la discriminación, conciencia de, número uno, de qué es la discriminación, de que están recibiendo discriminación y de si quieren hacer algo al respecto con esa discriminación, por supuesto. Lo siguiente es encontrar recursos, es decir, qué recursos tiene la persona para dejar de recibir discriminación, ya sea acudir con una instancia, ya sea recursos propios, ya sea un familiar, ya sea lo que sea, no sé, económicamente hablando, pagarle a un abogado para hacer revuelo, lo que sea. Es decir, con qué recursos cuenta la persona y finalmente la llamada a la acción, es decir, hazlo. Ok. ¿Conoce de algún programa que ayuda a personas que sufren de discriminación y cómo les ayuda? Ok, repito, creo que, o sea, sí hay lugares, sí hay específicamente instituciones que apoyan a esto. En específico, de hecho, DIF municipal es un lugar que en teoría lo que busca es trabajar con las familias, número uno, trabajar en la cohesión familiar, pero uno de los como objetivos secundarios, podría decirse, o objetivos que vienen a colación, es trabajar en la no discriminación, por supuesto. El Instituto Municipal de la Mujer aporta muchísimo en esto, en cuestión de la discriminación de género, y en específico, pues las políticas, las instituciones, en teoría se tienen que empezar a sensibilizar ante las cuestiones de discriminación. Entonces, específicamente ahorita instituciones que se dediquen a ello, honestamente se me ha borrado alguna otra institución, entonces te quedo mal un poquito en esto. No se preocupe. ¿Piensa que el trabajo de una mujer es diferente al de un hombre? Utópicamente no. Utópicamente me parece que no debería ser diferente, pero en la realidad me parece que sigue siendo diferente, en el sentido de que está completamente basado en investigaciones. El trabajo de una mujer normalmente es mayor al de un hombre. Significa, la mujer, aparte de trabajar, tiene que llegar a la casa y atender al niño o atender al marido o lo que sea, y el esposo muchas veces llega y pues de trabajar y pues ya llegó a la comunidad de su casa. Lo cual no es realmente visto, es decir, estos trabajos no remunerados no son realmente vistos, pero son igualmente importantes porque igualmente generan un desgaste. Eso en cuestión de la discriminación laboral. Las mujeres no llegan a posiciones tan altas en cuestiones como CEOs de una empresa, no sé, personas que estén a cargo de varias personas a su vez. No es tan usual que vea uno a una mujer haciendo eso, sino al contrario, normalmente es a los hombres. Y también está esta parte de masculinizar o feminizar las carreras. Significa, muchas veces decimos, las ingenierías van hacia los hombres y, no sé, psicología, docencia son carreras para mujeres, pedagogía son carreras para mujeres. Entonces,
está mucho en el discurso esta parte de las carreras feminizadas, masculinizadas. Entonces sí creo que todavía está esta diferenciación entre el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. Se empieza a disminuir la brecha, sí se empieza a disminuir, pero todavía continúa, honestamente. Ok, y para finalizar, ¿qué consejo le daría a las personas para disminuir los casos de discriminación? Híjole, lean. O no lean. Voy a ser completamente honesto, porque no soy una persona a la que le encante leer, entonces muchas de las cosas las he visto por lectura, pero por docencia, se me fue el nombre, por aprendizaje, por ver o aprender sobre ello, las propias noticias, etcétera. Es decir, hay que nutrirse de información para ello. Entonces creo que lo primeritito sería nutrirnos de información, nutrirnos de diferentes fuentes de información, porque eso es algo muy importante. Dependiendo de la fuente de información va a ser el sesgo que tenga, no importa qué fuente de información sea, va a tener un sesgo muchas veces. Entonces hay que nutrirse de diferentes fuentes de información, número 1. Número 2, voy a repetir, me parece, el pensamiento crítico. Hay que permitir ser muy críticos, es decir, si tú me estás debatiendo algo, debo permitirte yo, como persona, debo permitirte debatirme. Debo permitirte saber que tienes un pensamiento diferente al mío, porque la discriminación comienza, de hecho, cuando el otro piensa diferente a mí y no lo acepto. Y como no lo acepto, entonces no puede pensar igual que yo. No puede pensar diferente a mí. Tiene que pensar igual que yo. Entonces justamente viene muchísimo esta situación a colación. Es decir, necesito que pienses exactamente igual que yo. Es esta carencia de empatía que está muy arraigada. Creo que este es un punto muy importante, comenzar a ser un poquito más empáticos. Y conocer también que las demás personas no se encuentran en la misma situación que nosotros y que cada quien tiene su propio punto de privilegio. Es decir, se los comento ahorita, para ilustrar. Ustedes nacieron en Puebla o nacieron en donde nacieron porque sí, fueron a la escuela que fueron no porque lo decidieran probablemente, sino porque sus papás dijeron. Tienen el estatus socioeconómico que tienen porque sus papás o quien sea que las eduque o quien sea que viva con ustedes lo tiene. Es decir, ustedes se encuentran en cierta posición privilegiada que otras personas por situaciones completamente fuera de su control. La cuestión es que cuando nos damos cuenta de que estos privilegios son privilegios y no derechos, es donde empezamos a darnos cuenta de que, tal vez estoy discriminando yo a otras personas. Yo no le puedo pedir a una persona que no tiene el nivel de estudios que tengo yo, que no tiene la nutrición que tengo yo, como para tener un procesamiento cognitivo de cierto calibre, y que no tiene las herramientas que tengo yo, llámese un coche, llámese transporte, llámese apoyo para mi hijo, llámese lo que sea. Yo no le puedo pedir que se ponga en mis zapatos hasta que no entienda dónde se encuentra esa persona y qué privilegios tiene. Así como yo no le puedo pedir a la persona que a lo mejor tiene, aun con sus carencias, 3 comidas al día, yo no le puedo pedir que se ponga en los zapatos de un niño de África que no tiene nada. Entonces justamente, cada quien tiene sus propios privilegios. Entonces es ir comprendiendo muchísimo qué privilegio tengo yo y de qué manera estoy ejerciendo y estoy permitiendo a los demás también tener sus propios privilegios y derechos. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, de nada. Espero que les sirva, espero que les funcione. ¿Listo?